Bien, vamos a comenzar hoy a ver genética de la herencia, ¿verdad? O sea, ya terminamos la parte de genética molecular y vamos a comenzar a ver herencia. Y vamos a comenzar viendo algunos términos. Vamos a ver algunos términos. Bueno, entonces vamos a ver terminología. Vamos a comenzar con el término locus. Lo- Un locus es una dirección o un sitio, podemos decir que es un sitio específico en el ADN. Un sitio específico en el ADN. Una dirección. Bueno, entonces ustedes, cuando le piden su dirección, la dirección de su casa, ustedes pueden ser bien generales y decir, vivo en San Pedro Sula, porque otras personas viven en Inglaterra, en otra ciudad de Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, yo vivo en San Pedro Sula, Honduras. Pueden ser bien generales o pueden ser más específicos. Vivo en el barrio tal de San Pedro Sula. O pueden decir, vivo en la calle tal, avenida tal, número tal, y ser exactamente específico. Bueno, entonces, lo que hemos usado tradicionalmente para definir un locus es la dirección citogenética, o sea, un criterio citogenético del cariotipo. Entonces, pongamos aquí un cromosoma. Vamos a dibujar un cromosoma metafásico. ¿Verdad? Qué feo me quedó. Entonces, vamos a dibujar un cromosoma ahí. Entonces, este cromosoma lo sometemos a una técnica de bandeo que se le ponen colorantes, ¿verdad? Entonces el cromosoma se bandea de una manera específica. O sea, el cromosoma 1 tiene su propio patrón de bandas, el cromosoma 2 tiene su propio patrón de bandas, etcétera, etcétera, etcétera. El cromosoma además tiene un brazo corto, que es el brazo P, eso ya lo habíamos visto, y tiene un brazo largo, que es el brazo Q, también ya lo habíamos visto. Entonces, para designar dónde está un locus específico, por ejemplo, cuando nos referimos a un locus, depende de lo que estemos estudiando. Puede ser que un gen sea un locus. Y entonces, ustedes se pueden referir al locus de la enfermedad tal. Y es un gen. ¿No? O puede ser una región completa donde hay varios genes. Eso puede ser un locus también. Incluso puede ser un solo SNP, un solo nucleótido, un sitio de variación, puede ser un locus. Entonces, todo depende de lo que estemos hablando. ¿No? Bueno, entonces, tradicionalmente hemos utilizado esta nomenclatura, por ejemplo, para decir el gen de la enfermedad tal está ubicado en 2p3.1, digamos. Entonces, esto significa que se encuentra en el cromosoma 2, en el brazo corto del cromosoma 2, en la región 3 y en la banda 1, ¿verdad? Entonces, este es el criterio que hemos utilizado tradicionalmente. Lo malo es que en este locus citogenético hay muchos genes y hay muchas secuencias, porque un locus citogenético abarca una gran cantidad de ADN, no solamente un gen, o sea, abarca una cantidad grande de ADN. ¿Verdad? Desde que se secuenció el genoma humano, entonces ahora somos más precisos, se utiliza el número de nucleótidos, o sea, el gen de la fibrosis quística va del nucleótido tanto, no sé de cuánto es, ¿verdad? Pero va desde el nucleótido 30.500.000 al nucleótido 30.920.000, por decir algo, ¿verdad? Va del nucleótido tal al nucleótido tal. Se es más preciso. El plural de locus es loci. Ese es el plural de locus. Es loci. Doctor, ¿qué dijo que significaba lo de 2p31? Cada dato, ¿qué significa? Cromosoma, brazo, región, banda. Después del punto van las bandas.
Y entonces ustedes pueden encontrar en internet mapas cromosómicos de las diferentes enfermedades o los diferentes genes, ¿verdad? Entonces pueden encontrar mapas cromosómicos. Bueno, el plural de locus, repito, ¿verdad? Tiene que quedar claro esto, que un locus no necesariamente tiene que ser un gen, puede ser cualquier otro tipo de secuencia, puede ser un microsatélite, puede ser incluso un SNP, ¿verdad? O puede ser toda una banda citogenética y este es el locus del que estoy hablando. Bueno, el plural de locus es loci. Loci. Cuando hablamos de varios locus, entonces nos referimos a los loci. Vamos con el segundo término, que es el término alelos. ¿Qué son los alelos? Los alelos son las variantes de un locus. Variantes de un locus. Las variantes de un locus. Bueno, entonces, si tenemos un locus que es monomórfico, no va a tener variantes, evidentemente. Va a ser un solo alelo para toda la humanidad, porque es monomórfico, es conservado. Pero si tiene dos o más alelos, va a ser un locus polimórfico. Dos o más alelos, el locus es polimórfico. Ya habíamos visto estos términos, ¿verdad? Ya habíamos visto que un locus polimórfico también le podemos llamar polimorfismo o sitio de variación, ¿cierto? Son otros términos que le pueden utilizar para un locus que es polimórfico. Entonces le podemos llamar polimorfismo o sitios de variación. Bueno, ¿está claro eso? Sí. Bien. Eso lo que acabamos de ver es con respecto al ADN, es la parte molecular. Ahora vamos a definir el término carácter. ¿Qué es carácter? ¿Alguien me lo puede definir? ¿Alguien me puede definir qué es carácter? Es un rasgo, una cualidad. Exacto. Un rasgo, podemos llamar un rasgo, le podemos llamar cualidad, le podemos llamar característica también, ¿verdad? Característica, que puede ser medible de alguna manera. Que puede ser medible. Podemos medirla de alguna manera, podemos hacer una observación sobre esa cualidad o ese rasgo. Y ahora vamos a hablar de fenotipo. ¿Qué es fenotipo? ¿Qué es el fenotipo? ¿Qué aprendieron ustedes que es el fenotipo? Es la expresión del gen, creo, que se puede ver. La expresión del gen es el fenotipo. No necesariamente, porque los fenotipos no solamente son, muchos fenotipos no solamente son determinados por genes, sino que también puede haber elementos externos al gen, ¿verdad? Entonces no es exacta esa definición. Las características físicas, ¿verdad? No Las, como los carac- caracteres visibles. las características, ¿qué? Características físicas. Pero eso ya lo definimos acá, fíjense bien. Eso ya está acá, ¿cierto? Una variante. Exactamente, variantes. Son las variantes. ¿Variantes de qué? De los caracteres. Variantes de caracteres. O sea que el fenotipo, vamos a poner aquí fenotipo, es a los caracteres lo que los alelos
son a los que. Lo que los alelos son a los que. Polimorfismo. No, ¿Locos? a los los, locos? a los loci. Loci porque es plural, acuérdense. Ah, sí. Entonces los fenotipos son a los caracteres, lo que los alelos son a los loci. Y así como tenemos loci que son polimórficos, que tienen varios alelos poblacionales, en una población hay varios alelos, también tenemos caracteres polimórficos. Bueno, entonces tenemos caracteres polimórficos. Y tenemos caracteres monomórficos, ¿verdad? Entonces, caracteres monomórficos solamente tienen un fenotipo poblacional. Entonces, un fenotipo nada más. No hay variantes. Ejemplos de estos caracteres monomórficos, denme algunos ejemplos. Un carácter monomórfico que no tiene variación en el ser humano. Los ojos y la nariz. ¿Cómo los ojos o la nariz? ¿Qué característica de los ojos o la nariz? Eh, El pabellón auricular. No. Los ojos, pero ¿qué característica de los ojos y la nariz? El color de los ojos. No, ese es polimórfico. Hay gente con ojos cafés, hay gente con ojos azules, hay gente con ojos verdes, hay gente con ojos... Hay varios fenotipos. Y si hay varios fenotipos, entonces es polimórfico. Hay gente con ojos rojos. Hay gente con ojos rosados. Amarillos. Lo que sea. Entonces es polimórfico, no es monomórfico. Un carácter monomórfico. Ujú. El número de ojos. Número de ojos. ¿Cuántos ojos tenemos? 2. ¿Hay variantes en la población? No, no hay variantes en la población. No hay razas con 3 ojos, con 4 ojos. No hay una proporción de la población con 5 ojos. Entonces, Entonces la nariz también podría ser. pues sí, una nariz, una sola nariz. No hay gente con 2 narices. Que pueda haber alguna malformación, pero ya eso no entra dentro de variantes. ¿De acuerdo? Ya no decimos que es una variante. Es tan infrecuente que no es una variante. Entonces, esos son ejemplos de caracteres monomórficos, ¿verdad? Monomórficos. Uy, qué feo es. Bueno, ahí va la idea, ¿verdad? Monomórficos. ¿Y ejemplos de caracteres polimórficos? Un ejemplo nada más. El color de los ojos que estábamos diciendo El antes. color de los ojos. Color de los ojos es polimórfico. ¿Otro? color de la piel. Color de la piel. El color del pelo. El Color de cabello. la piel. ¿Saben qué más? Los grupos sanguíneos son polimórficos. Grupos sanguíneos. Sanguíneos. Y pues un etcétera grande ahí, ¿verdad? Pues todos esos son polimórficos. Está entendido el concepto, estos dos conceptos. Esto es a nivel físico, ¿verdad? O sea, cuando ya tenemos estructuras y tenemos funcionamiento del organismo, entonces tenemos cosas que podemos medir y a eso le llamamos caracteres y los fenotipos son esas variantes de esos caracteres. Cuando hablamos de los genes, entonces tenemos sitios de variación, ¿verdad? Y entonces a esos sitios de variación les llamamos alelos. Y esos sitios de variación le podemos decir también polimorfismos, ¿verdad? Y a los alelos les podemos llamar también variantes alélicas o simple y sencillamente variantes. A los fenotipos también le podemos llamar variantes. ¿Variantes de qué? Variantes del carácter. Son sinónimos, ¿verdad? Todos esos son sinónimos. Bien, entonces vamos ahora con otro término. Es el término de genotipo. Vamos a ver qué es un genotipo. ¿Qué aprendieron ustedes en kinder que era un genotipo? Esto lo vieron en kinder, ¿verdad? O en prepa.
¿Qué es un genotipo? Ajá. Vamos, muchachos, participen, vamos, vamos. También serían código variables, genético. pero Como un rasgo o algo así. Son variantes. Sí, son variantes. Son variantes, Rasgo. es cierto. Rasgos no, porque los rasgos ya vimos que los rasgos son en la superestructura, ya en el organismo físico, Ok. no en los genes, ¿verdad? Y genotipo nos referimos siempre a la parte molecular, ¿verdad? Igual que los alelos, igual que los loci, estamos hablando ya otra vez, regresamos a la parte de las moléculas. Entonces, variantes, sí, puede ser que se aplique esta palabrita, ¿verdad? Sí se aplica. Pero vamos a definirlo de una manera más precisa. Vamos a definir los genotipos como en los organismos diploides, como nosotros somos diploides, tenemos dos huevos de ADN, los huevos completos de genomas. Entonces, en los organismos diploides, vamos a decir que los genotipos son la composición alélica de un locus. ¿Cómo está compuesto un locus en un individuo, ¿verdad? Los diferentes genotipos es cómo pueden estar compuestos todos esos individuos para ese locus específico, ¿verdad? Bueno. Entonces, supongamos que tenemos un locus monomórfico. Tenemos un gen que se llama A, ¿verdad? Y entonces el único genotipo posible es el AA. Es el AA. ¿Verdad? Pero ¿qué tal si tenemos un locus que tiene dos genotipos, el A grande y el A pequeño? Y entonces, que tiene dos alelos, perdón. ¿Cuántos locus? O sea, estos son alelos que se han encontrado en la población, digamos, en ese locus. Entonces, va a haber individuos que sean así, va a haber otros individuos que van a ser así, y van a haber otros que son así. Decimos que estos que tienen dos alelos iguales van a ser homocigotos, y estos van a ser heterocigotos. Aquí les voy a hacer una aclaración sobre el locus y sobre los alelos, aunque ya se los dije, pero voy a ser un poquito más preciso para que no nos confundamos en eso, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos recuerden, cuando hablamos de un locus podemos hablar de varias cosas. Pongamos una secuencia. A, C, G, G, A, C. Y digamos que estudiamos esta secuencia en una población y descubrimos que también tenemos individuos o cromosomas que van a ser así, A, G, 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 A, C. Y vamos a tener otros que van a ser A, G, G, C, A, C. Y otros que van a ser A, C, G, G, A, C. Bueno, si nosotros estamos estudiando un SNP, digamos que este es un SNP evidentemente porque hay una variante, entonces vamos a decir que nuestro locus es SNP, que va a tener un nombre específico y vamos a tener dos alelos, el C y el G. Si estamos estudiando este otro, entonces también estamos estudiando, ¿verdad? También, aquí era C. CC. Aquí también estamos estudiando otro SNP, entonces ese va a tener dos locus. Pero si lo que estamos estudiando es toda la secuencia, entonces va a haber aquí 4 variantes, o sea que van a haber 4 alelos, ¿cierto? O sea, en el SNP hay 2 alelos, en este SNP hay 2 alelos, pero si lo que estudio son toda la secuencia, entonces voy a decir que tengo 4 alelos diferentes. Y si lo que estoy estudiando es un gen, es un gen, entonces puede ser que haya muchos SNPs con muchas variantes.
Y puede tener muchos alelos. Muchos alelos. Pero suponga que lo que estoy estudiando yo es nada más los alelos que causan enfermedad y los que no causan enfermedad. O sea, aquellos cuya secuencia es mala y causan una enfermedad y aquellos que no causan enfermedad. Entonces yo voy a tener solo dos alelos. El alelo bueno, que es el no mutado, y el alelo malo. Aunque haya muchos alelos, pero si mi estudio solamente requiere esto, entonces solamente voy a tener dos alelos. Por eso les digo, el término alelo y el término locus depende de lo que estemos estudiando. ¿Verdad? Nosotros lo definimos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver un poquito de matemáticas, ¿verdad? Yo sé que a ustedes les encanta la estadística. Cierto, la estadística es su debilidad en la vida. Entonces, vamos a ver. Dijimos que si un locus es monomórfico, solamente va a tener un genotipo. Si un locus es dimórfico, tiene dos alelos, entonces va a haber tres genotipos. O sea, para dos alelos, va a haber tres genotipos. Y de esos tres genotipos, dos genotipos van a ser homocigotos y un genotipo va a ser heterocigoto. Ahora yo quiero que me digan ustedes, si yo tengo un locus con tres alelos, ¿cuántos genotipos puedo formar con esos tres alelos? O sea, hay tres variantes de ese locus. ¿Cuántos genotipos puedo formar? Vamos a ver. 6. 6, correcto. 6, correcto. Vamos a ver si es cierto. Digamos que los tres alelos son alelo A, alelo B y alelo C. Entonces vamos a tener tres homocigotos, obviamente que son tres homocigotos. Vamos a tener el heterocigoto así, el heterocigoto así y el heterocigoto así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No podemos hacer otra combinación. O sea, vamos a tener tres homocigotos y tres heterocigotos. Entonces vamos a tener 6 genotipos. Eso es correcto. Ejemplo de esto, el grupo sanguíneo ABO. Tenemos personas que son AA, otras que son BB, otras que son OO, otras que son AB, otras que son AO, otras que son BO. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay más genotipos acá posibles, ¿verdad? No hay más genotipos posibles. Cuando miremos fenotipos, vamos a ver que fenotipos son menos todavía. La cuestión es que son 6 genotipos. Y ahora para 4 alelos, ¿cuántas variantes posibles tengo? 8. 8. Vamos a contarlas. Vamos a poner a veces, vamos a poner otro alelo aquí, el D. Vamos a ver. Homocigoto, 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 homocigoto. El A con el B, el A con el C, el A con el D, el B con el C, el B con el D y el C con el D. ¿Hay más? No hay más, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a tener 10 genotipos. De esos 10 genotipos, 4 van a ser homocigotos y el resto, los otros 6, van a ser heterocigotos. Ahora me van a hacer el ejercicio con 5 alelos. Un locus que tiene 5 alelos, ¿cuántos genotipos voy a tener? 14 o 12. ¿Cómo? 14 o 12. 14 o 12. No, decídanse. O díganme el A número. ver, 15. 15, ¿segura? Sí. digo que 14. Bueno, entonces ustedes ven que el número de homocigotos es el mismo número de alelos, ¿verdad? Y para sacar los heterocigotos, entonces combinamos cada uno con los demás, ¿cierto?
Entonces ustedes pueden sacar esto, por ejemplo, el número de heterocigotos, ¿verdad? Haciendo una sumatoria, ¿cierto? 5 más 4 más 3 más 2. Bueno, vamos a ver con esto de 4 alelos. Entonces 4 más 3 más 2, 4 más 3 son 7, más 2 son 9, más 1 son 10, ¿cierto? O sea, simple y sencillamente hice una sumatoria y ahí tengo esos 10 alelos. Es la sumatoria del número de alelos. Simple y sencillamente la sumatoria del número de alelos. Bueno, entonces ahora me van a decir para 5. Alguien dijo el número ahí, exacto, ¿verdad? Dijo 15, ¿cierto? 15. Bueno, entonces ahora les voy a poner una cuestión un poquito más difícil. Y quiero que me la contesten rápido, ¿verdad? Para 20 alelos, digamos tengo un gen con 20 variantes. ¿Cuántos genotipos posibles hay en esa población? 20. Vamos a ver. 30. 60. 60, ¿cómo determinó eso? Pues yo pensaba que para 5 habían 15, para 20, 60. Solo multiplicó por 4. No, pero no. Pues les dije que era una sumatoria, ¿verdad? O sea, aquí tienen que hacer una sumatoria de 20. O sea, hay que sumar 20 más 19 más 18 más 17. Exacto. Exacto. O sea, ahí ustedes tienen que hacer una sumatoria de 20. Les voy a enseñar a hacer eso. Vamos a ver. Clear all rows. Para el número de homocigotos es sencillo. Si hay 20 alelos, ¿verdad? Va a haber 20 genotipos homocigotos. Homocigotos. Es sencillo. Para los heterocigotos, lo que tenemos ahí es una combinatoria. Estamos combinando 20 elementos de 2 en 2. Entonces, para hacer una combinatoria, ustedes en bioestadísticas aprendieron una formulita que es 20 factorial, perdón, n factorial porque la vamos a generalizar, ¿verdad? En este caso es el número de alelos. 2 factorial porque los vamos a agrupar de 2 en 2 por n menos 2 factorial. Esa es la combinatoria. Es una formulita de combinatoria que ustedes aprendieron en bioestadística. Bien fácil. Vamos a combinar 20 elementos de 2 en 2 y vamos a ver qué cantidad de combinaciones hay. Bueno, entonces n en este caso es 20. 20 factorial. Y me van a ayudar ustedes con la calculadora, ¿verdad? Entonces, sobre 2 factorial multiplicado por 18 factorial. Y esto es muy fácil, no se asusten, ¿verdad? 20 factorial va a ser 20 por 19 por 18 por 17, etcétera, etcétera, 16, todo, ¿verdad? Hasta llegar a 1. Ese es 20 factorial. 18 factorial va a ser 18 por 17 por 16 hasta llegar a 1. Entonces tenemos esto multiplicado por 2 factorial. 2 factorial va a ser igual a 2 por 1, que es igual a 2. Entonces vamos a poner un 2 acá. Bueno, entonces miren qué sencillo lo que voy a hacer. Esto, como todo se multiplica acá, no hay ninguna suma, ¿verdad? Y todo se multiplica acá abajo. Entonces yo puedo eliminar 18 factorial con todo esto. Y me va a quedar simple y sencillamente 20 por 19 dividido entre 2. O sea, 10 por 19 igual a 190. O sea que para 20 alelos vamos a tener 190 genotipos heterocigotos.
y 20 genotipos homocigotos. En total vamos a tener 110 genotipos. ¿Estamos claros? Miren qué sencilla la operación que hice. Pero todavía lo voy a simplificar aún más. O sea, este es el equivalente, esto que tenemos aquí es el equivalente de sumatoria de 20. ¿Verdad? Es igual a que sumemos 20 más 19 más 18. Es exactamente lo mismo. Bueno, esto lo voy a simplificar aún más. Lo voy a simplificar más. Lo voy a simplificar a este nivel que tenemos acá. O sea, para determinar el número de heterocigotos, voy a poner n multiplicado por, ¿qué es esto? N menos 1. N menos 1 dividido entre 2. Y esta es la ecuación para determinar el número de heterocigotos. Si yo quiero determinar el número completo, entonces, incluyendo los homocigotos, entonces solamente voy a multiplicar n por n más 1 entre 2. Vamos a ver si se cumple. Vamos a ver si se cumple para esto. N por n más 1. N es 20 por 21 entre 2. 10 por 21 es igual a 210. El número total. ¿Ve? ¿Cuánto? Espera. ¿Qué tenemos acá? 110. No, aquí era, a ver, 190, 210, perdón. Aquí me equivoqué, ¿verdad? 210. 190 más 20, 210. Entonces aquí tenemos 210. Estas son las dos ecuacioncitas, ¿verdad? Para el número total de genotipos y para los genotipos heterocigotos. Y ya está. No necesitan hacer más. Es una combinatoria. Bien. Vamos a hablar entonces, ahora si entramos a ver la herencia. Bueno, ustedes saben que el estudio de la herencia, al ser humano siempre le ha interesado saber cómo se heredan los caracteres, no solamente en nosotros, sino que en las plantas para mejoramiento vegetal, mejoramiento animal. Una vaca que da más leche, un cultivo que da frutas más ricas, da mayor cantidad de frutas, etcétera, etcétera. El estudio de la genética comenzó con este señor que se llama Gregor Mendel. Gregor Mendel fue un monje checo, o sea, de Checoslovaquia. Checoslovaquia en ese tiempo formaba parte del imperio austrohúngaro. O sea que era checoslovaco y también era austríaco. Después de la Primera Guerra Mundial, la configuración de Europa cambió. Ahí ya Checoslovaquia desapareció. Y, bueno, no desapareció, sino que se separaron, ¿verdad? Checoslovaquia se destruyó el imperio austrohúngaro, ¿verdad? Checoslovaquia fue independiente y ahora ya no existe. Bueno, entonces en ese tiempo sí, ¿verdad? Era austríaco y era checoslovaco también. Hizo cruces con una frutita que ustedes la conocen bien porque se la sacan a los tamales, ¿verdad? Que se llaman chícharos. ¿Cierto que se la sacan a los tamales, sí o no? Sí. No les gusta, ¿verdad? No les gustan los chícharos. Bueno, entonces toma diferentes nombres en diferentes países. Les dicen gandules. En Puerto Rico le dicen así, ¿verdad? En otros sitios les dicen, los más finos les dicen, los afrancesados les dicen petit pois. Petit pois. ¿Verdad? Y el nombre son guisantes. Y el nombre científico de la planta es Pisum sativum, no con S minúscula, sativum. Pisum sativum. Bueno, entonces Gregor Mendel, fíjense que él quería ser profesor, amaba ser profesor y soñó con ser profesor toda su vida.
Era, ¿verdad? Para él era un sueño, pues era un sueño ser profesor. Y aplicó para la universidad local, ¿verdad? Donde él vivía, y aplazó el examen de biología. Y entonces, bueno, se frustró, ¿verdad? Pero no se dio por vencido, siguió estudiando y volvió a aplicar. Y lo volvieron a aplazar en el examen de biología, lo aplazaron 2 veces. Así que los que están repitiendo, no se preocupen, si Mendel lo aplazaron 2 veces en biología, imagínense. Pues era Mendel, pues ahora aparece en todos los libros de biología y lo aplazaron en biología. Entonces, si a Mendel lo aplazaron, entonces, es nuestro consuelo. Bueno, entonces, cuando sus papás les digan, ¿no?, que lo aplazaron, ustedes digan, pero a Mendel también, y 2 veces. Ya no se arriesgó una tercera vez, no dio clase. Se dedicó a sembrar y se dedicó a hacer cruces y se dedicó a anotar cada cosa, cada cosita de esos cruces, de esos apareamientos entre guisantes, los anotaba en una libreta y llevaba todo bien preciso. O sea que sus observaciones y sus conclusiones y sus anotaciones son un modelo de lo que debe ser una investigación científica. Ahora la utilizamos de modelo porque es perfecta, ¿verdad? Es una investigación modelo. Lastimosamente, Mendel, él presentó sus hallazgos en un congreso en Checoslovaquia y también escribió sus hallazgos en una revista checa, pero yo me imagino que en el congreso estaban así como están en el congreso médico acá, ¿verdad? Cuando está el expositor y hablando y con sus hallazgos interesantes y todo el mundo está platicando y nadie lo oye. Entonces me imagino yo que más o menos así fue en ese tiempo, ¿verdad? Además, no era el núcleo, no era el centro de la ciencia, Checoslovaquia, ¿verdad? Era como que digamos Honduras en la actualidad, ¿verdad? El centro de la ciencia era Francia, era Inglaterra, era Alemania, era Italia, ¿verdad? Esos eran los centros donde fluía la ciencia. Inglaterra más que todo, ¿verdad? Bueno, entonces no le pararon bola. No le hicieron caso a Mendel, ¿verdad? Le escribió a un científico famoso en ese tiempo, un investigador famoso. Le escribió cartas y no le paró bola, ¿verdad? El investigador. No le paró ninguna bola. Y murió, sin saber que iba a ser el papá de la genética. Esto sucedió más o menos a mediados del siglo antepasado, ¿verdad? Más o menos por el mismo tiempo en que Darwin sacaba su libro, ¿verdad? Charles Darwin sacaba su libro El origen de las especies por selección natural. Y ahora pues es uno de los modelos del libro, ¿verdad? Es algo que revolucionó la ciencia. Pero en el centro de la teoría de selección natural de Darwin está la variabilidad. O sea, Darwin dice en su libro, en una población hay variabilidad. Y entonces va a haber una sobrepoblación y solamente los más adaptados van a sobrevivir y van a pasar sus características a la descendencia. Pero Darwin nunca pudo dar una explicación a la variabilidad. Tal vez si hubiera visto los experimentos de Mendel en ese tiempo, hubiera tenido una idea, ¿verdad? Pero Darwin comenzó con unas teorías pues medio disparatadas. Esto fue una revolución, pero después cuando quiso explicar la variabilidad no pudo. Y se tuvo que esperar a un montón de tiempo para que surgiera algo que se llama la nueva síntesis, ¿verdad? Que unió la genética con la teoría de la evolución. Entonces hubo que esperar bastante tiempo, pero Mendel no fue conocido, nadie lo conoció en ese tiempo, ¿verdad? Nadie lo conocía. Hasta 1900, en 1900, 3 investigadores, uno de ellos se llamaba Hugo de Vries, comenzaron a hacer lo mismo que Mendel, comenzaron a hacer cruces y encontrar las mismas cosas que encontró Mendel. Entonces ellos no tuvieron más remedio, encontraron los artículos de Mendel, el artículo de Mendel, y no tuvieron más remedio que darle el crédito a Mendel, ¿verdad? Le dieron el crédito a Mendel. Pero se lo dieron ayudado por un hombre cuyo nombre es Bateson, su apellido es Bateson, no recuerdo el nombre, Bateson. Este señor fue el que acuñó el término de genética.
término genética fue acuñado por Bateson. Bueno, entonces a Bateson le debe más que todo Mendel ser ahora el padre de la genética, pero ya Mendel había muerto hacía varios tiempos. Bueno, entonces en 1900 marca el inicio del estudio de la genética ya de manera más seria, ¿verdad? Con esos hallazgos y también simultáneamente, ¿verdad? Mientras esta gente estudiaba la genética mendeliana, había otra gente que estudiaba ciertos caracteres que tenían una distribución continua. Tenían una distribución continua. Y ustedes ya han visto en estadísticas la distribución continua en forma de lo que denominamos campana de Gauss, ¿verdad? Distribución continua. Y entonces prácticamente la genética se dividió en dos ramas. Se dividió en dos ramas. La rama que estudiaba estos caracteres y la rama que estudiaba los caracteres mendelianos. Y no compaginaban, ¿verdad? Unos decían, no, la herencia es así, sigue una distribución continua, y otros decían, no, la herencia es como lo describió Mendel. Y entonces surgen una serie de investigadores de la genética mendeliana, como por ejemplo Thomas Morgan, ¿verdad? Lo vamos a ver después porque estudió la mosca de la fruta y le dieron el Nobel por ciertas cosas. Interesante. Y simultáneamente, esta genética de acá se comenzó a estudiar por un señor llamado Francis Galton. Francis Galton fue primo de Darwin, perdón. Era primo de Darwin. Fundó una escuela llamada Escuela Biométrica. Biométrica, ahí se llamaba esa escuela, ¿verdad? Esta escuela biométrica hizo enormes adelantos en estadísticas. Muchas de las estadísticas que conocemos en la actualidad se le deben a la escuela biométrica de Francis Galton. Pero Francis Galton fue tristemente célebre porque él comenzó este estudio con el estudio de la inteligencia. Y él aseguraba que había una superioridad en la inteligencia de los europeos con respecto a otras razas. Y entonces, él fue el que propuso primero lo que se denomina eugenesia. Eugenesia. Y la eugenesia agarró un enorme auge en Estados Unidos y en Europa. Enorme auge. A las personas las esterilizaban, las personas con retrasos mentales o simple y sencillamente porque andaban vagando en la calle, las agarraban y las esterilizaban. Y luego eso llegó al extremo en la Alemania nazi, porque los nazis dijeron, ¿para qué vamos a perder tiempo esterilizando a estas personas? Mejor le ponemos una inyección letal, los matamos y ya está. O sea, es más barato, ¿verdad? Nos cuesta menos. Y comenzaron a hacer eso. Eso lo hicieron los nazis, fíjense, esto no se sabe mucho. Pero eso lo comenzaron a hacer en la Alemania nazi. Y pues ustedes ya saben que eso después siguió con las razas, siguió con los homosexuales, siguieron con otros grupos considerados inferiores, siguió con los gitanos y luego el holocausto judío que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y a partir de eso la eugenesia cayó en desgracia, ¿verdad? Ya nadie habla de superioridad racial. Y el que se atreve a hablar, pues le dicen racista y todo eso, ¿verdad? Ya nadie habla de eso. O sea, quedó banned. Bueno, entonces, pero la contribución a la genética multifactorial fue enorme. Y la cuestión es la siguiente. Vamos a dividir la herencia en dos tipos de herencia. Herencia mendeliana y herencia multifactorial. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las diferencias. Tenemos otros tipos de herencia. Por ejemplo, la herencia mitocondrial y la herencia del cromosoma Y. Y hay otras variantes, ¿verdad? Bueno, ¿a qué nos referimos con genética mendeliana? Vamos a ver los dos tipos principales de herencia. Mendeliana y multifactorial. Hay caracteres que tienen herencia mendeliana y hay caracteres que tienen herencia multifactorial. En la herencia mendeliana, los caracteres están determinados, entonces número de genes vamos a poner acá. En la mendeliana están determinados por un solo gen.
En la multifactorial están determinados por varios genes. Fenotipo. En la herencia mendeliana, los fenotipos son discretos. Y en la multifactorial, los genotipos son continuos. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo de un fenotipo discreto, los grupos sanguíneos. El ABO, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos, ¿cuántos genotipos tenemos? Tenemos vamos a ver, fenotipos vamos a tener 4. El A, el B, el O y el AB. 4 fenotipos tenemos acá, ¿verdad? 4 fenotipos. Pero cada uno es bien diferenciable del otro. En la herencia multifactorial, lo que tenemos es una distribución continua de los fenotipos. Por ejemplo, la altura, la talla de las personas. Altura, ¿verdad? Talla. Digamos que por acá tenemos los individuos que miden 1,20, por acá tenemos los individuos que miden 2 metros, y por acá tenemos los individuos de 170 centímetros, de 1,70, ¿verdad? Bueno, si nosotros hacemos 2 mediciones, tenemos una persona de 1,70 y otra de 1,71, siempre es posible encontrar un intermedio entre estos dos. Podemos tener alguien que mide 1,70.5. Y siempre es posible encontrar un intermedio entre estos dos, alguien que mida 1,70.25. O sea, no hay un límite, como aquí, que sí hay límites, ¿verdad? Claros a cada uno de los fenotipos. Aquí no hay un límite, sino que el fenotipo tiene una barrida a lo largo de todo el carácter, ¿verdad? Hay una barrida continua. Es como cuando ustedes estudiaron en estadísticas los dos tipos de variables discretas y variables continuas. Entonces, exactamente igual es esto, ¿verdad? Bueno, entonces ahora hoy en día hemos descubierto que estos no son polos opuestos. O sea, no es que tenemos aquí caracteres que son mendelianos, y por acá tenemos los multifactoriales, y todos los caracteres se agrupan o acá o acá. No, ¿verdad? Ahora sabemos que es un continuo, que hay genes que determinan un carácter completamente. O sea, un solo gen determina todo el carácter. Y hay otros caracteres que son determinados por muchos genes y por el ambiente. Entonces, cada gen participa con un poquito nada más, pero tenemos un continuo acá, ¿verdad? Un continuo de caracteres, algunos que son determinados por muchísimos genes y otros por unos poquitos nada más. Entonces, no son polos opuestos tampoco este tipo de herencia, ¿verdad? Pero vale la pena separarlos de manera didáctica para poder aplicar matemáticas en ello. Bueno, con la herencia mitocondrial tenemos que es una herencia materna. La herencia mitocondrial es materna. Se hereda de madre a hijos. ¿Por qué se hereda de madre a hijos? Porque el óvulo tiene mitocondrias. El espermatozoide tiene mitocondrias también. Pero las mitocondrias del espermatozoide están aquí y solamente sirven para darle movilidad a la cola. Una vez que entra el pronúcleo masculino, entonces la cola se abandona con todo y las mitocondrias. Y solamente quedan las de la madre, las del óvulo, ¿verdad? Entonces las mitocondrias que tienen ustedes son las mitocondrias de su mamá, son herencias de su mamá. Las secuencias del ADN mitocondrial, que es un ADN de 16,000 pares de bases, ¿recuerdan? Es herencia de su mamá. Y en este genoma de 16,000 pares de bases hay unos 33 genes. De esos 33 genes hay 13 genes importantes, funcionales, que no se encuentran en el ADN nuclear. Y las mutaciones severas en estos genes traen como consecuencia enfermedades de tipo mitocondrial, que son casi siempre enfermedades neurológicas. Así que estas enfermedades son heredadas por las mitocondrias de la madre. Bueno, entonces la herencia mitocondrial es matrilineal, así se define, matrilineal. Mientras que el cromosoma Y se hereda de padres a hijos directamente, hijos varones. Entonces, varones, ¿verdad? Entonces es patrilineal.
Toda la herencia del cromosoma Y es patrilineal. Vamos a estudiar principalmente estas dos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de estas, pero principalmente estas dos, ¿no? Porque es donde más pugna ha habido. Y les voy a decir desde ahorita, cuando hablamos de herencia, hablamos de fenotipos, cómo se heredan los fenotipos, porque los genotipos, los alelos, el nivel molecular es igual. Aquí no hay diferencia entre eso. Los genes se heredan igual, ¿verdad? Pero cómo se expresan esos genes en los fenotipos, ahí es donde está la diferencia entre estos dos. Porque a veces un solo gen determina un carácter, un solo gen está determinando ese carácter, y a veces son varios genes que determinan ese carácter. Y a veces el factor ambiental también influye mucho. Entonces, en ese caso estamos ante herencia multifactorial. Los fenotipos, los genotipos no. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Ya es la hora, doctor. Ah, bueno, sí. Bien, entonces...